Buenos días, tengan todos. Estamos llegando casi ya al final de nuestra serie 40 días en la palabra. Les hemos estado presentando varias maneras de sacar provecho de la lectura de la Biblia en nuestro devocional. Les hemos dado ideas como pronunciarlo, visualizarlo, probarlo, parafrasearlo. Y también hemos enseñado a través de las charlas aspectos muy importantes acerca de la Biblia, como su veracidad, su poder, su luz. Y además estamos abordando maneras de interpretar, de estudiar la Biblia. Y hoy queremos hablar del significado de un texto bíblico. En la página web de haciendodiscípulos.com, que es nuestro ministerio de discipulado en la iglesia, usted puede descargar el documento llamado Profundicemos. Lo invito a ir ahí para que tenga una buena herramienta para el estudio de la Biblia. Ahí vienen varios métodos para acercarnos a la Biblia y estudiarla. Les recomiendo bajar eso, es totalmente gratuito para que usted pueda tener esto en su casa. La manera más sencilla en la que nos podemos acercar a la Biblia para estudiarla es a través de hacer preguntas. Hay que saber hacer preguntas también, no es cualquier pregunta la que se le hace al texto bíblico, pero hay que entrenarse para hacerle preguntas al texto bíblico. Y hacer preguntas hemos estado estudiando, requiere de observación, de leer cuidadosamente el texto y leerlo una y otra vez. Observación, interpretación, correlación de una cosa con la otra y también la aplicación. Hoy la pregunta es: ¿cómo puedo entender el significado de un texto de la Biblia? Quiero aclarar que básicamente casi que diríamos el 90-80% de la Biblia usted la puede leer y entender con una sola lectura. No requiere de mayor profundización para entender, digamos, su significado. O sea, no necesitas herramientas especiales para saber qué significa no adulterar, no fornicarás, no robarás, no mentirás. El texto bíblico es muy claro. Sin embargo, vamos a toparnos de cuando en cuando con algún texto de la Biblia que puede ser mal interpretado por no saber cómo estudiarlo, cómo llegar a él para saber qué nos está pidiendo Dios hacer. Recuerde que hemos estado diciendo que la palabra de Dios tenemos que amarla, tenemos que aprenderla, pero también tenemos que vivirla. Pero es muy difícil vivir algo que uno no ha entendido bien, o lo puede estar viviendo entonces de manera equivocada. Es la importancia entonces que tiene el contexto cultural, el contexto histórico y el contexto textual de la Biblia. Eso es lo que vamos a tratar de ejemplificar hoy. Yo quiero ilustrar esto de alguna manera. No puedo darles acá, porque ese no es el objetivo, todas las herramientas, pero quiero ilustrar la importancia de ir a esas herramientas. Cuando los seres humanos nos enfrentamos a situaciones de violencia, cuando nos enfrentamos a una crisis de violencia, alguien quiere hacer violencia con nosotros, los seres humanos siempre optamos por una de dos cosas: huir o luchar. Huir o luchar. Sin embargo, Jesús nos presenta una tercera opción, una opción diferente, una acción directa no violenta. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias Mateo 5, 38 al 42, lo vamos a leer en pantalla, pero puede tenerlo ahí por si quiere tomar notas. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Muchos cristianos opinan que esta enseñanza de Jesús es sumamente difícil de vivir, que es impráctica, que es masoquista, que es hasta suicida si se quiere. Para algunos es una invitación para que el agresor siga haciendo violencia sobre sus víctimas cristianas. Y algunos que han intentado seguir
el ejemplo de Jesús o el camino de Jesús, esto es una invitación a no ofrecer resistencia y permitirle al opresor seguir perpetuando maldad sobre nosotros. La pregunta ¿es eso lo que Jesús quiso decir con este texto? ¿Es eso lo que Él quiso enseñarnos? Ciertamente la cobardía no fue una de las características de Jesús. Jesús no fue un cobarde. Jesús siempre enseñó con valentía, confrontando con la verdad. ¿Qué nos quiso decir Jesús? O Él no fue muy claro o nosotros no hemos podido entender lo que quiso decir acá. Vamos a obviar versículos 38 y 39 en su primera parte y vamos a ir directo a los 3 ejemplos que nos puso Jesús acá. El primero, para que lo anote allí, es el de poner la otra mejilla. ¿Qué significa poner la otra mejilla? Acá vamos a recurrir a una de las reglas de interpretación que se enseña en 40 días en la palabra. Tener en cuenta siempre cuando estudias el contexto cultural y el visualizarlo, imaginarse lo que está pasando, ¿ok? Contexto cultural y usar la imaginación. A cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hemos dicho que estudiar la Biblia es un arte de hacer preguntas. Al leer esta frase, inmediatamente tenemos que preguntarnos y decirnos, ¿por qué la mejilla derecha? ¿Por qué tan específico Jesús? La mejilla derecha. Si alguien te quiere pegar, ¿quiere decir que sí te pueden pegar en la izquierda pero no en la derecha? ¿Por qué Jesús fue tan específico? Un golpe en la mejilla derecha, ¿cómo tenía que darse? En el contexto en que estamos, el contexto de Palestina, el contexto de los judíos, es un mundo de derechos. Todo mundo usa la derecha. El uso de la izquierda estaba muy limitado y casi prohibido. Usted no podía decir hola con la izquierda. Usted no podía decir venga acá con la izquierda. La izquierda era considerada una mano impura. Usted no podía saludar con la izquierda. La izquierda era la mano que se usaba para limpiarnos después de hacer nuestras necesidades. ¿Ok? La mano impura. Esta mano era ofensiva. Siempre se usaba la derecha para todo. Era un mundo de derechos, no de zurdos. Ok. Si yo voy a golpear a alguien con mi mano derecha, este golpe va a caer en ¿cuál mejilla? En la izquierda. ¿Ok? Entonces a eso no se refiere Jesús. Para poder yo usar la derecha y pegar en la mejilla derecha, tengo que hacer esto. Tengo que pegar con el dorso de mi mano. Y ese tipo de golpe era un golpe hecho para humillar a la persona. Un golpe para poner en su lugar a alguien que yo considero de menor rango que yo, de menos importancia social que yo, de menos importancia económica que yo. Entonces golpear en la mejilla derecha con el dorso de la mano era un insulto, era una humillación. Entonces no estamos ante un reto de agarrémonos de puños. No se refiere a eso Jesús. Jesús está diciendo acá, esto se debe a que alguien quiere humillarte. Cuando alguien quiera humillarte, ofrécele la otra mejilla. Normalmente, si a mí se me humilla de esa forma tan fea, si alguien me da una bofetada por mi mejilla derecha con el dorso de la mano, lo que puede surgir desde mis entrañas es el deseo de desquitarme, de responder. Pero en aquel mundo donde se supone que si yo estoy golpeando con mi dorso, estoy golpeando a una persona que es de menor rango, aquella persona sabe que si responde, le va peor. Entonces la manera en que la gente reaccionaba ante eso era bajar la cabeza y decir pues ni modos, agacharse, aguantarse el insulto, la humillación. Entonces parte de la confusión puede ser que no nos hemos preguntado a quién está dirigiendo Jesús este mensaje. Jesús no está dirigiendo este mensaje a los que inician un pleito, a los que quieren forzar a otros a hacer una labor a la fuerza.
Jesús está hablando de aquellos que son abusados. Jesús está dirigiendo su mensaje a aquellos que están siendo humillados. En los tres casos está Jesús dirigiéndose a personas que han sufrido una humillación, un ultraje, un trato no digno. Entonces, si esta persona ha sido ridiculizada, si esta persona ha sido humillada con ese golpe, ¿por qué Jesús le pide que además de haber sido humillado una vez ponga la otra mejilla? Recuerden, el estudio de la palabra es hacer preguntas. ¿Por qué entonces Jesús, tras que ya fue humillado, pide que pongamos la otra mejilla? Y anótelo allí. Porque esa acción, poner la otra mejilla, le roba al opresor el poder para humillar. La persona que pone la otra mejilla le está diciendo al que le pegó: a ver, quiero que lo intente de nuevo, pero esta vez no en mi mejilla derecha, acá. Y para que usted me pegue acá, entonces, ¿qué tiene que usar? El puño. Lo que le estoy diciendo es: yo no permito que usted me humille. No quiero que me trate como un basura, no quiero que me trate como un esclavo. Soy un ser humano. Pégueme acá, pero de hombre a hombre, con el puño. Y él sabe que le va a ir peor. Él sabe que le va a ir peor porque él no está en posición de defenderse. Él es un esclavo o es alguien considerado en menor posición. Él sabe que lo van a majar todo. Pero ¿qué es lo que está haciendo? Está recuperando su dignidad. No me importa si usted me pega, pero quiero que me pegue como a hombre, no como esclavo. Yo no le acepto esa humillación. Le está robando el poder de humillarlo. Tú no puedes rebajarme, yo soy un ser humano igual que tú. No me humilles delante de la gente, no me trates como basura. Te estoy poniendo la otra mejilla, te estoy diciendo: yo soy un ser humano, trátame como a igual. Pégame, aunque yo sé que me va peor, pero pégame. Y aun cuando los superiores pueden entonces ordenar que esa persona sea azotada por el descaro de poner la otra mejilla, el punto es que esa persona que fue humillada está rescatando su humanidad y está diciendo: no acepto esta humillación. El agresor ha sido notificado: yo soy un ser humano igual que tú. Esto lo enseñaba también Gandhi cuando dijo: el primer principio de la acción no violenta es el de la no cooperación con todo aquello que pretenda humillar. Si tú quieres buscar en la historia un buen ejemplo puesto en práctica de poner la otra mejilla, busca en YouTube un video que se llama La Marcha de la Sal de Gandhi y vas a ver la aplicación directa de esto. Gandhi enseñó a su pueblo a responder de manera no violenta, pero a rescatar su humanidad, a rescatar su dignidad y decirle al Imperio Británico: ustedes no nos pueden tratar así, no nos pueden tratar así. Y toda la prensa se pudo dar cuenta de cómo garrotearon a los hombres que querían entrar a las minas de sal y ellos no se defendieron, se hacían a un lado, las mujeres los curaban y volvían a hacer fila y volvían a ser garroteados. Y toda la prensa mundial se dio cuenta de eso. Y entonces la prensa se volvió en contra ¿de quién? De Gran Bretaña. No es posible que ustedes hagan esto. Y así Gandhi logró la liberación de su pueblo, la independencia de la India de manos de los británicos. El segundo ejemplo que Jesús nos pone es el de dejarle también la capa. ¿Cuál es el significado de dejarle también la capa? Hagamos ahora uso de otra regla de interpretación. Es bueno abrirlo para que salga el agua. Otra regla de interpretación que es estudiar la Biblia como tal, el contexto bíblico. Uno tiene que buscar otros pasajes de la Biblia que pueden arrojar luz sobre el pasaje que yo estoy estudiando. Este segundo ejemplo de Jesús tiene por escenario una corte de justicia. Alguien ha sido demandado por su túnica. Alguien ha sido llevado a la corte
para que entregue su túnica. ¿Quién haría eso en aquella época? ¿Bajo qué circunstancias alguien puede llevar a alguien a una corte por un suéter? ¿Ok? En aquella época la vestimenta que usaban los hombres era como un gran vestido, largo hasta los pies, amarrado con un mecatito acá, a la cintura. Eso era lo que usaban los hombres. Y encima llevaban una túnica. Y esta túnica era de una tela más costosa, más resistente, más fuerte, de colores, con diseños. Y eso le duraba a la gente para toda la vida. Era su túnica. Era para protegerse de la intemperie, del frío, de la nieve. Así que entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién llevaría a alguien a un juicio por una túnica? Encontramos dos pasajes que nos pueden ayudar. Uno de ellos es Éxodo 22, 25 al 27, que dice: cuando tú prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como usurero, ni le cobrarás intereses. Si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su abrigo, el vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué dormirá? Y cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Y otro texto en Deuteronomio dice: cuando entregues a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle la prenda. No puedes entrar e irrumpir en la casa: vengo a tomar lo que es mío. Te quedarás afuera, y el hombre a quien prestaste te sacará la prenda. Y si el hombre es pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir con su ropa y te bendiga. Para ti será como una obra de justicia delante de Jehová tu Dios. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de una viuda. Solo los más pobres de los más pobres en aquella época tendrían nada más que un vestido para dar como garantía por un préstamo. Vas y pides dinero porque no hay comida en la casa. Dice: bueno, ¿y qué me das de prenda? ¿Qué me dejas en garantía? Lo único que tengo es mi túnica, que es lo único más costoso que yo puedo tener. No tengo nada más. Y servía aquello como prenda. La ley decía que usted tenía que devolverle esa prenda al pobre cuando llegara la tarde, ya cuando se pusiera el sol, para que pudiera usar su túnica como una cobija de protegerse del frío. Al día siguiente, si aún no podía pagar la deuda, tenía que volver a dar su prenda, y el acreedor la guardaba, pero tenía que estar devolviéndola siempre al anochecer. Entonces, la situación a la que Jesús se refiere es una situación familiar en aquellas épocas. El deudor se había hundido tanto ya en la pobreza, que no tenía cómo pagar su deuda. Y lo único que tenía y lo único que le había quedado era lo que andaba puesto. Un hombre que le había prestado dinero lo ha llevado a juicio para decir: este hombre no me paga, yo exijo que me dé su túnica. Lo único que tiene, lo único que le queda, lo quiero dejar sin nada. Y Jesús reacciona ante eso y nos dice: ¿qué podemos hacer? La deuda se había convertido en un grave problema en aquel tiempo, porque el Imperio Romano exigía muy altos impuestos a todos los ricos, a toda la gente, para pagar sus guerras, sus campañas militares. Entonces la gente no tenía más que esconder su dinero o entregar su dinero. Y muchos, con tal de pagar los impuestos y no ir a la cárcel, se fueron quedando cada día sin más y más dinero. Se fueron quedando en la pobreza. Los ricos, con tal de esconder su dinero, preferían prestar dinero y no tener dinero en efectivo. Pero una vez que prestaban el dinero, ellos decían: bueno, yo quiero garantía. Yo quiero garantía. Y cuando llegaba el momento y aquel no podía pagar, entonces pedían de vuelta la garantía. Esta situación
Era muy triste para el pueblo que entre ellos mismos, la misma gente del pueblo, se estuviera tratando así, que el rico maltratara tanto al pobre al punto de dejarlo sin nada. Si esta gente ha sido humillada, si esta gente se le ha quitado sus tierras, han perdido sus bienes, incluso hasta quedar simplemente nada más que con una muda de ropa, ¿por qué Jesús aconseja entregar aún la camisa, el vestido? Porque hacer eso significaba que usted iba a quedar totalmente, no totalmente, porque se usaba un calzoncillo obviamente, pero quedabas desnudo ante toda la corte y ante el juez. Quedabas totalmente desnudo allí. Así que imaginémonos, veamos a ese acreedor allí, ahora lleno de vergüenza, porque él lo llevó a juicio, dijo: yo quiero la prenda, y aquel hombre dijo: ah, muy bien, y se quitó la capa y le dio la capa, y aquel la agarró con su mano derecha, y luego dice: quiere mi capa también, quiere mi camisa, y se quita la camisa y se la da, y ahora aquel hombre está con una prenda en una mano y con la otra prenda en la otra mano, y aquel hombre desnudo. La desnudez en aquella época era una ignominia, era algo terrible. Nosotros en este mundo en que vivimos estamos tan acostumbrados a la desnudez, de que se nos quiera vender un vasito de Gerber con una muchacha en tanga y ya nos asusta la desnudez. Pero en aquella época, ver el cuerpo desnudo de otra persona era una cosa terrible. Así que quedar desnudo delante del juez y de los testigos y de la gente de la corte era una cosa terrible. Y entonces aquí tenemos a aquel hombre con los dos vestidos en las manos y aquel hombre desnudo. Todas las miradas de la corte ahora, ¿hacia quién se volvieron? Hacia el acusado, no, hacia el rico. Qué bárbaro. ¿A ese punto has llegado? ¿No tienes misericordia? ¿A ese punto has llegado? De dejar a un hombre desnudo en la corte solo por exigir que se te pague una deuda. A ese punto hemos llegado. Algo malo pasa con nuestro sistema social. Algo pasa con nuestras leyes, está diciendo este hombre. No es posible. Aquel hombre que quedó desnudo estaba diciéndole: no es posible que esto pase en nuestro pueblo. E imagínese aquel hombre saliendo de la corte, yendo hacia afuera y encontrándose con sus amigos, encontrándose con la familia que lo esperaba allá afuera. ¿Y qué te pasó? La gente comienza a ver y no puedo ni mirar. ¿Pero por qué sales así? Así me dejó este hombre. Así me dejó. Y él marcha por todo el pueblo en calzoncillo. Y todos los vecinos comienzan a salir. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el alboroto? Y ven a aquel hombre y dicen: no puede ser. ¿Qué está pasando? Esto no es la costumbre. Y otra vez la respuesta es: a esto hemos llegado con lo que está pasando en nuestro pueblo, con las injusticias que se están dando en nuestro pueblo, al punto de quitarle al pobre hasta lo último que tiene. Anótelo allí. ¿Qué es lo que Jesús quiere hacer? Decir: el sistema por el que se oprime a los deudores se ha desenmascarado públicamente. Este sistema económico, esto que nos está pasando, nos ha llevado a este extremo horroroso. No puede ser, y algo tiene que suceder. Hemos escuchado o visto en las noticias, y también ya en Facebook circula un reportaje del Canal 6. Doña Amabilia Granados, una mujer de unos 70 años, con una pensión de 75,000 colones. Su nuera la tiene demandada. Quiere que le pague la pensión de su hijo de 80,000 colones. Quiere que le pague 80,000 colones cuando la pensión de la señora es de 75,000 colones. En una primera instancia, hace varios meses, la corte solo decidió que la señora podía darle 25,000 colones a la señora de pensión. De sus 75,000 colones para vivir, 75,000 al mes, agua, luz, comida,
quíteles 25,000 colones para dárselo a la nuera. Y ahora la tiene demandada. Y la señora ya fue a la cárcel una vez por no poder pagar la pensión. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando en este país? Porque yo entiendo, la ley es muy buena. Si una familia de mucho poder, con mucho dinero, su niño bonito dejó embarazada a una mujer, y dejó ahí con la niña y se fue y no se sabe dónde está, y su familia tiene dinero, pues que la familia pague la pensión del hijo. Me parece justo, me parece bien. Pero yo creo que en cada caso hay que hacer un estudio social y darse cuenta si es factible o no es factible que una mujer con una pensión de 75,000 tenga que hacerse cargo de la pensión de su hijo, la que su hijo debiera estar pagando. ¿Qué está pasando? ¿Y qué vamos a hacer? Jesús dice, hay que buscar maneras creativas. A este hombre le dice, pues desnúdese, que todo el mundo lo vea desnudo. ¿Qué podemos hacer con esta mujer? Bueno, ya circula en Facebook. Facebook se ha vuelto una buena herramienta. Y ahí están los comentarios. Y ahí está la gente diciendo, no puede ser, es una injusticia, algo hay que hacer. Y estamos poniendo a descubierto que algo malo pasa en las leyes de este país. A eso se refiere Jesús. Busquen maneras creativas de recuperar la dignidad y de luchar por la justicia sin uso de la violencia. El tercer ejemplo que pone Jesús es el de ve con él 2 millas. ¿Qué quiso decir Jesús con ir 2 millas? Hagamos aquí uso del contexto histórico y del contexto cultural. Si un soldado los obliga a ustedes a llevar una carga por 1 kilómetro, llévenla 2 kilómetros. Esto es lo que está diciendo Jesús. Y esto era una práctica muy buena en aquella época. Trataba de limitar la cantidad de labor forzada que un soldado romano podía ejercer sobre un civil. Hay una ley llamada la Angareia, y esa ley Angareia le daba facultad a un soldado romano de forzar, obligar a alguien, una de dos, a cederle un burro o a cederle un caballo para llevar carga, o le daba facultad a él de obligar a la persona a llevar una carga a donde él quisiera. Se abusó tanto de esto que entonces la ley pretendió decir, solamente puedes obligar a la persona a llevarlo por 1 kilómetro y no más que 1 kilómetro. A eso se refiere Jesús. El relato más familiar que ustedes puedan recordar en la Biblia de esto es cuando Jesús va llevando la cruz en su pasión. Cuando él cae al suelo y ya Jesús ya no puede más. Y el soldado romano se da cuenta que Jesús ya no puede con esa cruz. Vuelve a ver a los lados y ahí encuentra a Simón de Cirene y lo agarra y le dice, coge esa cruz y llévela. Usted no lee en el texto bíblico que este hombre reaccionara y dijera, no, ¿yo por qué? Yo no tengo por qué llevar eso, yo no lo voy a llevar. Aquel hombre calladito cogió la cruz de Jesús y la llevó. Sabía que el soldado romano estaba en facultad de obligarlo a llevar esa carga. Eso se había hecho tan endémico, habían abusado tanto, pero tanto de eso los soldados, que comenzaron a surgir nuevas leyes para tratar de sostener a los soldados en su abuso. Hay una inscripción del año 49 después de Cristo encontrada en Egipto que ordena lo siguiente: los soldados romanos de cualquier rango, al pasar por varios distritos, no pueden hacer ninguna petición o emplear el transporte forzado, la anguereya, a menos que tengan autorización escrita del jefe inmediato. Tiene que tener una autorización. Antes el soldado podía decidirlo en cualquier momento, pero se había abusado tanto que ya había una ley que por lo menos decía, lo puedes hacer, pero tienes que pedir permiso para hacerlo. Hay un código muy famoso en la historia que se llama el Código de Teodosio, y allí leemos lo siguiente: por medio de este edicto prohibimos que cualquier persona juzgue por ella misma que puede pedir animales de carga y caballos extra para llevar el correo. Pero si alguna persona actúa imprudentemente, arrogantemente, será castigada severamente. Esas regulaciones que comenzaron a aparecer nos dice cuán grave era la situación del abuso
de los soldados. En aquella época los soldados, en sus rangos, habían unos que recibían muy buena paga. Tan buena paga que podían comprar esclavos. Entonces habían soldados de alto rango que compraban esclavos para que llevaran la carga por ellos en la campaña militar. Pero el soldado raso, ese no podía hacerlo. El equipaje de un soldado pesaba entre 60 y 85 libras de peso. Es una gran carga para llevar por varios kilómetros. De ahí que o comprabas un esclavo o obligabas a un civil a llevarte una carga. No hay registro de cuáles serían las multas para un soldado que abusara de ese poder. Sin embargo, hay algunas que dicen que cualquier soldado que le hiciera daño a un civil iba a pagar con el doble del costo del daño. Y los castigos iban desde la suspensión del salario, el darle no una ración de cebada, sino una ración de trigo, sino una de cebada, o reducirlo de rango, o darlo de baja deshonrosa, o ponerlo fuera de la tienda del general todo el día de pie ahí sosteniendo 2 bloques pesados en los brazos. Algunas veces unos cuantos azotes o simplemente un regaño verbal. La frecuencia con que esos decretos comenzaron a emitirse, esos castigos y esas cosas, demuestra cuán abusivos eran los soldados con esto. El soldado no sabía qué le esperaba. El punto acá es que el soldado no sabía qué esperar. Había una ley que le prohibía abusar, so pena de castigo, pero sabía que a lo mejor tal vez no lo castigaban o sí lo castigaban. Pero todo dependía de si su capitán había amanecido de buenas pulgas, porque si tenía el agua metida o si tú tenías algún roce con tu jefe, él se sacaba el clavo ahí. Ya que este hombre está acusándolo de abuso, yo lo voy a castigar, aquí me saco el clavo. Entonces un soldado no sabe lo que le puede esperar, y a eso se refiere Jesús. Sean sabios, busquen maneras interesantes de rescatar su humanidad. Este contexto de la ocupación militar es el que Jesús escoge para poner el ejemplo. Jesús está diciendo: no les estoy pidiendo que se hagan amigos de un soldado, no les estoy pidiendo que los tire a un lado, ni estoy pidiendo que cojan un puñal y se lo claven a un soldado. Jesús sabía que una revuelta, una insurrección del pueblo contra el imperio romano no le iba bien al pueblo de Israel. No tenía con qué hacerle frente al poderoso ejército de Roma. Iban a salir aniquilados. Jesús sabía que no podía promover una revuelta, una insurgencia militar en contra de Roma. Y entonces, si el soldado está humillando a otro, lo está tratando como un animal de carga, la pregunta: ¿por qué entonces Jesús le pide llevar esto un segundo kilómetro? ¿No es eso contraproducente? ¿No es eso darle al soldado más autoridad para que siga abusando de las víctimas? No, no es eso. ¿Qué es lo que busca Jesús? Anótelo allí. ¿Cómo los oprimidos pueden recuperar la iniciativa y pueden afirmar su dignidad humana en una situación que no puede ser cambiada en ese momento? ¿Cómo puedo yo tomar yo la iniciativa? No ser yo el oprimido, no dejarme oprimir. ¿Cómo puedo tomar la iniciativa y cómo puedo rescatar mi dignidad humana? Me están tratando como si fuera yo un burro, un animal de carga, que pueden obligar a llevar esto por 1 kilómetro. Entonces imaginémonos ahora al soldado romano. El soldado romano está cansado, coge a un hombre que conoce a Cristo, que ha escuchado la enseñanza de Jesús, y le dice: tienes que llevarme esta carga. Aquel hombre coge el salveque, se lo pone al hombro y va por el camino feliz de la vida. Mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Y va feliz de la vida con una gran sonrisa. Y entonces el soldado romano comienza a decir: ¿y este qué le pasa? Qué raro.
normalmente van a ir refunfuñando, van haciendo caras, se quedan atrás y hay que estar, jale, jale. No, pero este va ahí feliz de la vida cantando y me va echando conversación, que cómo está la familia, que para dónde voy. Y con una gran sonrisa, ¿qué se trae entre manos? ¿Me va a acusar? ¿Me quiere causar problemas? ¿Busca que mi jefe me castigue? Ya el hombre va nervioso. Entonces, ¿quién es el oprimido ahora? El soldado. El soldado es el que se siente raro, el que se siente mal. Cuando llegan y van a llegar a los marcadores de kilometraje, y ya el soldado ve que ya ahí a los 5 metros se acaba el kilómetro, comienza a decirle al judío, dame salveque, no quiero problemas. Y el hombre iba feliz, no, ¿cómo que no? Si yo solo quiero llevar 8 kilómetros. No, démelo. Y el hombre gritando, con buena voz, no, yo se lo llevo otro kilómetro, yo quiero llevárselo. No, me extraña, hombre, yo se lo llevo, usted está muy cansado. Baje la voz, que lo va a oír mi jefe. Deme eso. Y aquel, ¿se imagina? El soldado y el judío, no, que yo se lo llevo, no, que démelo, no, que yo se lo llevo. ¿Qué había hecho ese hombre? Le ha dicho, yo no soy un burro de carga. Si yo se lo he llevado 1 kilómetro fue porque quise, decidí hacerlo. Porque a mí Cristo me ha hecho libre. Yo soy un ser humano y soy digno. Si hice esto no es porque usted me obligó. Lo hice por respeto a la autoridad y voy con gusto a llevarlo otro kilómetro. Y que queden actas, que se entere su jefe, que usted a mí no me obligó, que todo el mundo sepa que usted a mí no me obligó, que yo vine porque quise. Y que estoy dispuesto a llevarlo por uno más si quiero. Así que el soldado fue sacado de balance, no sabía qué hacer. A lo mejor el centurión ya volvió a ver, ya está preguntando y gritando desde adelante, ¿qué pasa ahí? Y el soldado, no, nada. Y al final tiene que convencer al judío de que le devuelva la carga. Ahora es el soldado el que ruega, devolvémelo, por favor, devolvémelo. Bueno, tome, pero que conste, yo se lo voy a llevar otro más. Eso es un cristiano que encontró una manera de reaccionar ante una situación humillante de violencia y que dice, el reino de Dios me ha enseñado a ser sabio, a usar la no violencia, pero tampoco a dejarme violentar. Jesús nos llamó a ser mansos, pero no mensos. Jesús no anima a los judíos a ir a una revuelta militar. Jesús no anima a que llevemos la carga por 1 segundo kilómetro para ganar puntos en el cielo o para parecer más santo. Él nos está ayudando a rescatar nuestra humanidad y nuestra dignidad. Y estos son 3 consejos que raramente se iban a poder repetir nuevamente. Porque la gente que está en el poder, muy probablemente después de que aquel hombre se quitó todo y quedó desnudo, a los 2 días ya estaban reunidos los que hacían la ley en la Asamblea Legislativa y todos estaban de acuerdo. Propongo una nueva ley, castigo y azotes al que se desnude en una corte. Eso era así. Castigo para el que quiera llevar una carga más de 2 kilómetros, más de 1 kilómetro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Tienen que buscar siempre maneras sabias de rescatar su humanidad y su dignidad. Si te pegan en la mejilla derecha para humillarte, no lo aceptes, pero tampoco respondas con violencia. Busca maneras de rescatar tu dignidad. Si te quieren quitar lo último que tienes en un sistema que está corrompido, busca maneras de denunciar sin no violencia ese abuso. Y si alguien quiere obligarte a llevar una carga más allá, si alguien quiere forzarte a hacer algo, no lo hagas a la fuerza, hazlo con gusto y ponga en evidencia que tú eres un hombre libre. Para aquellos cuyo modelo de vida ha sido siempre encogerse de hombros y aguantar, Jesús está diciendo, no, hay que rescatar nuestra humanidad. Así que, hermanos, estudiar la palabra de Dios requiere que muchas veces seamos muy diligentes en estudiar, buscar herramientas para poder comprender textos y vivirlos de la manera
en que Dios quiso que los viviéramos. Gracias por escucharnos. Les animamos a seguir adelante con la serie y aprender más de cómo sacar provecho de la palabra de Dios. Les invito a ponerse de pie para que oremos. Mi Señor Jesús, gracias. Tú nos hiciste libres de todo yugo. El único yugo que nosotros aceptamos es el yugo de tu reino. Es el tuyo, mi Señor. Porque liviana es la carga. Tú nos das descanso. Tú nos hiciste libres, nos diste dignidad, nos recordaste que somos tus hijos, creados a imagen tuya. Y ciertamente, Señor, este mundo no puede humillarnos, este mundo no nos puede robar nuestra dignidad. Somos tus hijos, somos tus hijas, somos creación tuya. Gracias por hacernos libres. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos nuestro valor. En Cristo Jesús damos las gracias por tu palabra bendita. Amén y amén. Que Dios me les bendiga.